Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un músico. Hoy, el tema de hoy es hablar un poquito con respecto a todo lo que tiene que ver con tocar en público y tengo un invitado de honor, una persona que admiro muchísimo, gran carrera, realmente una carrera espectacular. Él es compositor, arreglador, cantante, guitarrista, productor, es multifacético y todo lo hace bien. Y además tengo la suerte de ser amigo de él. Así que con nosotros hoy el podcast se viste de gala con Hugo de la Mega. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va? ¿Qué presentación, che? Me parece que después de esta presentación, no sé, que voy a tener que Mucha salir presión, ¿no? haciendo. Nada, bueno, muchas gracias por eso, por esas palabras. Ante todo, gracias por la invitación a este podcast. Me parece algo espectacular. Ya escuché eh, los que estuviste haciendo, estoy atento y, y realmente me gustan. Me los pongo a veces de fondo así mientras hago cosas en la casa. Y es muy lindo, es muy linda la sensación, ¿no?, que genera escuchar, como decís vos, reflexiones de los músicos, de esto que vivimos el día a día, de hacer música, de las cosas con las que nos encontramos en este camino. Así que gracias por la invitación, yo también te quiero muchísimo, te aprecio muchísimo, te admiro mucho por todo tu trabajo, desde que nos conocemos hace varios años, todo lo que venís haciendo, así que una más, un placer estar compartiendo hoy con vos. Bueno, te agradezco mucho las palabras y para mí es una gran honra porque realmente todo lo que dije al principio, no obstante es mi subjetividad, es lo que realmente pienso y además de todo encima sos una gran persona que también quiero muchísimo, así que te agradezco mucho por hacerte un espacio, sé que tu vida tiene muchas cosas, haces demasiadas cosas y te hiciste un espacio para poder estar en este proyecto. Y hoy, bueno, oí la idea, lo que me resultó interesante hablar con vos, ya que tenés como una vasta experiencia al respecto, es hablar un poquito sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la experiencia de tocar en vivo, de tocar de forma profesional para un público presente. Pero antes, para todos los que nos estén escuchando, contá un poquito quién sos y qué haces. Bueno, bueno, mi nombre, como ya le dijo, es Hugo de la Mea y me dedico a hacer música desde muy chico. Ya desde los 9 años empecé tocando la guitarra de manera autodidacta y comencé, los inicios fueron de esa manera, autodidacta, porque bueno, mi papá, que toca la guitarra desde joven y lo hace como hobby, en realidad no se dedica a eso, me enseñó a tocar la guitarra de muy chiquito con mi hermano también, con el cual trabajo en varios proyectos. Y realmente todo ese tiempo en el cual fuimos aprendiendo desde muy chicos fue como un juego para nosotros la música. Fue un juego de, eh, de encontrarnos con procesos creativos que fuimos descubriendo y luego al ir creciendo con eso y de a poco ir estudiando con algunos profes, eh, me di cuenta bueno, que era más que un juego, que era una pasión que yo sentía y que necesitaba desarrollar. Así que bueno, cuando terminé el colegio secundario, eh, me vine a la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Resistencia, acá en Argentina, en Chaco, una provincia que está, para la gente que no es de Argentina, una provincia que está al noreste del país. Y me vine a Capital Federal, a Buenos Aires, a estudiar música. Hice toda una carrera de música y mientras hacía la carrera de música popular en una escuela aquí, al mismo tiempo me perfeccionaba, digamos, o en realidad más que perfeccionamiento era un aprendizaje sobre la guitarra clásica, lo cual yo no había tenido un acercamiento académico en la guitarra, sino que venía del palo popular. Y bueno, en esos años de perfeccionamiento lo hice con Irma Costanzo, una gran concertista que tuvimos en Argentina y es una gran maestra hoy día, a la que quiero muchísimo. Una vez que terminé esos estudios, en realidad a la par yo ya iba tocando con artistas de la música popular, así que de los escenarios, prácticamente desde los 13 años con mi hermano, eh, y después, bueno, ya tocando con Mateo Villalba, que es un guitarrista correntino muy conocido aquí en Argentina, uno de los grandes compositores del chamamé. Estuve 5 años con el cuarteto de él, tocando también en muchos escenarios acá en Argentina, con Francisco Jiménez, que es un arpista paraguayo. Allí pude recorrer también escenarios y sobre todo poder conocer música de Paraguay,
Entonces me abrí también a otro género, a otro estilo. A la par tocaba mucho con mi hermano folclore y música argentina, y hasta que en algún momento, bueno, después de participaciones con algunos cantantes y recorridos acompañando músicos y creando proyectos, formo un grupo que se llama 2 más 1, que es un trío que tenemos con Marcelo, mi hermano, y con Ariel Sánchez, y que ya hace casi 10 años que estamos juntos. Y bueno, con ellos hicimos un recorrido con la música latinoamericana, la música argentina, eh, que también nos llevó a muchos escenarios, inclusive la oportunidad de salir del país, estar en Europa 5 veces, en giras y en escenarios importantes realmente, y compartir escenarios con guitarristas increíbles o con músicos increíbles. Y, y también a la par de eso, bueno, desarrollando una faceta de productor musical, produciendo discos de algunas artistas que me gustan mucho, en el caso de Débora Infante, una autora argentina, o de Guillermina Becker, que es una gran cantante, también argentina. Estoy produciendo varios discos de ella. Y hoy día, y ya con esto termino, ya con un grupo nuevo que se llama Abrazo Animal, que está dedicado a otro género, que es el rock, que también siempre me gustó, y que bueno, eso está surgiendo ahora, se está lanzando de a poquito la música, así que ojalá también con eso recorramos escenarios. Y los fines de semana sos bombero voluntario. Ah, y eso no lo conté. No, y aparte los fines de semana, ya que hablaste del fin de semana, los domingos toco hace casi 4 años en un programa muy importante acá en Argentina, que se ve mucho, que es La Peña de Morphy, que se da acá por Telefe, y ahí estamos con 2 más 1 todos los domingos, hace ya 4 temporadas del programa, haciendo una sección de música que está muy interesante. Así que sí, mira, la verdad que haciendo ese recorrido rápido, recuerdo cuando empecé y dije quiero hacer esto, bueno, eh, yo también creo que siempre hay que apoyar a la gente que está en esa situación que estuvimos todos, de decir quiero dedicarme a esto, porque yo creo que en algún punto con esfuerzo y con mucho trabajo se llega a poder vivir de eso. No es fácil, pero bueno, en mi caso tengo la oportunidad de hacerlo, digamos. Es muy interesante porque, bueno, por si alguien llega a pensar que la vida del músico es tranquila, es todo menos tranquila, pero, y no puedo evitar, porque vos ya sabés, vos ya me conocés, no puedo evitar comentar que el grupo 2 más 1, que lo conozco a los tres, claro, es para mí uno de los mejores grupos de folclore argentino de Latinoamérica que yo Muchas conozco gracias. por lo menos, y los escuché muchas veces en vivo y es una locura, más que recomendable. Muchas gracias. Vamos a hacer un podcast, entonces. Le voy a decir a los Sí, chicos y sí, hacemos uno de los tres. con los tres juntos, sí, sí, los quiero acá cada uno y después a los tres juntos, si ellos Mm, quieren, obvio. Pero me resulta muy interesante y creo que de ti se puede aprender mucho, porque tenés realmente una gran experiencia. Y ya inclusive hace poco hicimos una charla hablando un poco de algo parecido con respecto a todo lo que es ese proceso de tocar en vivo, demás, y no obstante mi experiencia tocando, creo que lo interesante de lo tuyo es que recorriste muchísimos escenarios y muy distintos, con muchas caras diferentes, ¿no? Entonces, vos qué podrías decir, por ejemplo, de cómo fueron tus inicios tocando y si tuviste un tiempo tocando primero de una manera, por ejemplo, no remunerada? Hasta que hubo una cuestión un poco más profesional, no por darle, digamos, como foco a la cuestión del dinero, sino con respecto a si hubo un entrenamiento previo antes de que haya una cuestión más, si se quiere, profesional, por decir, por ponerle alguna palabra. bien. Sí, creo que tocaste un punto fundamental porque, eh, como cualquier músico, nuestro trabajo a veces comienza antes de recibirnos de músicos si es que estudiamos. Entonces, es uno de los, digamos, es uno de los rubros, o es un oficio, me gusta a veces decir oficio porque uno va trabajando todos los días aprendiendo, en donde uno, en mi caso, desde muy chico, empecé a entender que la manera que a mí me gustaba que las cosas sucedan era dándolo todo, dándolo mejor, independientemente de cómo, digamos, de qué había del otro lado, de si habían una persona, 2 personas, 10 personas, un teatro gigante.
me enfocaba mucho en que lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer y era lo que más me gustaba escuchar, ¿no? Musicalmente hablando y artísticamente. Y sí, cuando comencé, los escenarios a veces eran improvisados e incluso los primeros públicos suelen ser la familia, y creo que es un gran aprendizaje porque la familia, si bien te alienta mucho, y eso es importante, en mi caso particular yo tenía a mi papá muy detrás mío, muy detrás de mi hermano y mío, en el cual, bueno, él nos alentaba mucho, pero también nos, nos, nos daba una enseñanza de mucha disciplina sobre cómo trabajar eso, ¿no? Estoy hablando de cuando yo tenía 12 años, 10 años, eh, y, el trabajo era siempre a todo, ¿viste? Era a todo pulmón y trabajar lo mejor posible, estar lo mejor ensayado. A veces el escenario o el momento culmine era ir a una radio a tocar, una radio local, eh, bueno, para la gente que esté escuchando la radio. Y eso para nosotros era como ir a tocar, no sé, al Colón, o sea, no, yo no diferenciaba mucho eso de chico, y quizás de grande tampoco, porque para mí una de las cosas que yo más admiro de los músicos que me gustan, de los guitarristas o de los artistas que me gustan, es cuando podés verlos en distintas situaciones, en escenarios gigantes, o a veces cuando te podés tener la oportunidad de encontrarte a uno de ellos ahí adelante tuyo, en una casa, en una reunión, y ver que cuando hacen lo que hacen, lo hacen de manera impecable, como si fuera que están dando el mejor concierto del mundo. Eh, entonces yo creo que la preparación tiene que ser, o por lo menos en mi caso, siempre fue la mejor posible, y independientemente de si el escenario es un escenario muy importante socialmente, digamos, o no. Yo creo que la performance del músico es muy valiosa, es muy importante, porque también subirse a un escenario es una responsabilidad. Entonces, digo, es una responsabilidad con nosotros mismos, es un momento de conexión con nosotros y que vamos a transmitir algo al público. Así que yo creo que sí hubo muchos momentos de mucha preparación, y quizás cuando, no sé, tocaba en alguna fiesta familiar era mucha preparación, y cuando tocaba en no sé, tuve que tocar en el Luna Park, también lo era, pero el Luna Park quizás me daba un poco más de miedo, de vértigo, porque era las primeras veces que toqué ahí, bueno, es un lugar con muchísima gente y con una historia impresionante, ¿no? Pero nunca diferencié entre un lugar u otro, y ni siquiera si me pagaban o no, o sea, las preparaciones yo siempre las hice desde el punto de vista artístico, eh, y no como trabajo solamente. Claro. Y es muy interesante y muy loco porque para los que nos dedicamos a tocar, los que nos preparamos para hacer música en vivo, ya sea cual sea el estilo, en tu caso más música popular, aunque te escuché inclusive yo dando conciertos de música clásica, en mi caso más la cuestión de solo la guitarra ahí dando conciertos de música clásica, es muy bueno tener en cuenta y saber que un público de 5 personas o 10 y un público de y no es por exagerar, de un teatro, en cuestión de nervios y de presión que te da, es casi la misma. Cuando ese público se sienta a escucharte, realmente a nada más que escucharte, que es distinto a en el medio de un fogoneo, uno tocar un poco. Eso digo para la gente que va a empezar a tocar y que se está preparando, es un gran entrenamiento decirle a tu familia, a tus amigos, vengan acá, pero la reunión va a ser escucharme a mí tocar, voy a dar un concierto para ustedes. Es un gran entrenamiento porque realmente es muy parecida la presión y el nivel de nervios que te dan por el hecho de que se sentaron a escucharte, aunque sean 4 amigos. Y eso es Sí, un muy buen puntapié para entrenamientos previos a después ya conciertos un poco más formales. Porque es como vos decís, totalmente. el trabajo del músico empieza mucho antes de trabajar, Sí, digamos. Además de sí, que es el trabajo constante de todos los días, un montón de horas estudiando en tu pieza, pero después de tu pieza sale al living, después sale así, hasta que llega a los grandes conciertos y a cuestiones que ya son cada vez más formales, después contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa manera de trabajar es muy interesante, cómo podés casi empatar ese nivel, ¿no? sí. De presión. ¿Qué opinas? Sí, sí, aparte pienso que yo, por ejemplo, no tengo por ahí un método
armado de cómo, de que, no sé, voy a dar un concierto o voy a tocar en algún lado. No tengo un método armado de cómo, digamos, una rutina en la cual yo me encuentro para preparar la música que voy a hacer. Simplemente trato de, previo al concierto, venir tocando todos los días. Eso es algo que trato de hacer porque es notable, vos como guitarrista lo sabes muy bien, notable cómo uno cambia el dominio del instrumento cuando toca todos los días o estudia todos los días a cuando lo hace más esporádicamente, digamos. Y me ha pasado, digo, hay semanas que no estudio o no toco todos los días, pero cuando estoy tratando de llegar a un concierto o a una presentación, sí, trato de sentarme unas horas o un rato al día, todos los días. Y después soy un poco, sí, soy organizado en la parte, por ejemplo, en las canciones, cuando tengo que cantar algo, de tener las letras impresas, de tener un repertorio armado, busco por ahí las posibilidades de repertorio, las pruebo. A veces me grabo y las escucho, digamos, el orden. Entonces, en eso sí trabajo mucho porque siento que yo siempre pienso que lo más importante es tratar de que haya, digamos, las menos sorpresas posibles en el escenario, digamos. Porque siempre va a haber alguna, digamos, ¿no? Y eso hay que naturalizarlo. Te van a pasar cosas que quizás no estaban pautadas o no estaban previstas. Pero hay que tratar de llegar, para mí, lo más controlado posible al escenario para después vos realmente sentir que lo que estás haciendo, lo estás haciendo digamos, en un contexto que entendés, digamos, que entendés, ¿no? Desde todo punto de vista. Ya sea, si estás en un escenario con sonido amplificado, bueno, tratar de entender cómo funciona ese sonido, escuchar, obviamente a hacer una buena prueba de sonido y tener tiempo para eso, conocer al que te va a hacer el sonido, charlar con él previamente, eh, la iluminación lo mismo, porque muchas veces son detalles que uno dice, bueno, ahí lo vemos, pero vos te sentás, una vez creo que vos me lo dijiste, y no es lo mismo sentarse a tocar y que haya una iluminación específica, a que esté todo el lugar prendido Tal y uno cual. sienta como que está en un océano, ¿no? Ujú. Porque la iluminación genera eso. Eh, entonces todo eso afecta después a lo que Sí. uno siente para tocar. Yo creo que en ese sentido, lo mejor que uno pueda controlar la situación antes del concierto y, y lograr disminuir imprevistos desde ese punto de vista, bueno, garpan mucho, funcionan mucho. Claro, claro. Completamente de acuerdo. Y claro, eso que dijiste vos me resulta muy, muy lindo para remarcar de que hay que naturalizar los imprevistos, no obstante tratar de tener los menos posible, ¿no? O sea, llevar la situación del concierto o de la presentación o como fuera, del show, a lo más cercano a tu zona de confort. O sea, que vos trates de trabajar todas las posibilidades que puedan suceder, ya sea desde el entrenamiento motor, desde la cuestión de, yo sé, la memoria, desde la cuestión del estado mental y desde todas las cuestiones que son más externas a uno. Por ejemplo, la luz. Es muy importante, si uno cuenta con luz, hay muchísimos lugares que uno toca y no cuenta con nada, pero cuando vos contás, por ejemplo, con un buen sonido o con una buena luz, eso es muy importante saber, digamos, estudiar esas cosas, porque esa cuestión de si hay esto, bueno, ¿qué genera esto? Como estudiar un poco cada una de esas cosas. Por ejemplo, la luz. La luz genera dispersión de atención. Si hay una luz enfocada en un solista, por ejemplo, la atención se va ahí. Si la luz está dispersada por todo el escenario, hay un montón de elementos que distraen. Entonces eso, Sí. saber que eso es importante. Entonces, cuando uno lo cuenta, bueno, dale, vamos con una luz así porque aporta esto y esto y aquello para el escenario. Pero lo que dijiste vos de natural, no obstante toda esa preparación para tratar de atajar todos los penales posibles, alguno que otro siempre se te va a escapar y hay que naturalizarlo. Yo ya lo dije varias veces, alguna vez inclusive en una entrevista, de que hay que llevar la situación del concierto a algún lugar terrenal. Porque si trabajamos para ello, muchas veces sucede que a veces uno termina generando una especie de terror al concierto. Y es muy lógico porque es una situación
de mucha exposición, de mucho nervio, del foco, etcétera, y nosotros trabajamos con el tiempo presente. No hacemos algo que mostramos después, trabajamos mucho en algo que después vamos a mostrar en el momento presente, ¿no? Todas Sí, las disciplinas que no sean, digamos, hechas anteriormente, como, no sé, pintar un cuadro, todo lo que es la performance es en tiempo presente, donde ahí se te pueden escapar un montón de detalles. sí, Entonces, hay que trabajar mucho mentalmente para llevar eso a una situación de real, de contacto terrenal con eso y con un contacto más normal sin quitarle importancia, porque lo hacemos con muchísima importancia, muchísima responsabilidad, porque nos importa, pero saber que es una situación normal. Entonces, todo lo que sean esos pequeños detalles que se puedan escapar, también normalizarlo, ¿no? Me gustó, me pareció importante como subrayar un poquito eso porque creo que es importante que el músico lo piense. sí, aparte, hay una cosa que yo siempre lo he aprendido al tiempo que fui subiéndome a escenarios, que uno a veces como se crea en la cabeza una imagen del escenario perfecto o de la situación perfecta para tocar y, y a veces esa situación perfecta o ese escenario perfecto no es exactamente, o porque quizás lo idealizás porque lo viste en otro artista, y quizás no es el que te va el que te va a vos, digamos. O sea, no es el que a vos te hace sentir más cómodo. Eso durante mucho tiempo, uno a veces, bueno, a mí me ha pasado de trabarme en eso porque yo veía algún grupo, algún solista, alguna banda o lo que sea, con determinados elementos en el escenario, determinadas cuestiones resueltas, y yo decía, bueno, así hay que trabajar. Y si bien es verdad que hay que apuntar a esos lugares o a esas formas ideales de trabajo en un escenario, yo creo que hay muchas veces en la que uno en realidad piensa que eso es lo mejor para uno y después cuando uno está en una situación así, le cuesta mucho también ser uno, ¿no? Ser natural con tantos elementos que no está acostumbrado. Entonces, yo creo que de a poco uno se tiene que ir armando lo mejor, su escenario ideal, pero quizás ir recorriendo ese camino entendiendo que, no sé, no te va a pasar que si un día te ponen todo, ¿no? Te ponen todos los monitores que necesitas, los in-ears, te ponen la luz que querés, te ponen la alfombra que querés, te ponen las distancias de las cosas que vos querés. Si tenés que leer letras, a veces tenés Atril, a veces tenés un iPad, o a veces tenés un Telefrontman, que es un teleprompter, que es como una especie de televisión lejana, donde te pasan la... Bueno, todas esas situaciones, uno tiene que entender cuál es la que a uno le hace sentir cómodo para transmitir la música que hace. Yo muchas veces dije, bueno, voy a tocar con in-ears, ¿no? In-ears, digamos, auriculares como los que tenemos ahora, profesionales en todo caso, porque sentía que esa era la manera en que mejor me iba a escuchar. Y cuando lo logré gestionar y armar, el primer concierto fue totalmente incómodo para mí, porque claro, yo estaba acostumbrado a escucharme con monitores de piso. Y Claro. entonces, también el ensayo es, digamos, primordial para todas esas cosas. Yo considero que no está bueno ir a encontrarse en el escenario con algo por primera vez. Claro, Por ejemplo, con unos INEOS. O sea, claro. porque por más bueno que esté, por más todo bien, no es algo que hayas ensayado, no estás acostumbrado y te va a costar un tiempo acostumbrarte, incluso en el mismo concierto. Y quizás todo ese tiempo estás perdiendo lo que vos realmente te subiste a hacer al escenario, que es conectarte con la música que tenés que transmitir, digamos. ¿Qué otro ejemplo podés poner, si te viene a la cabeza, de esas situaciones de que vos creíste que esto era lo ideal para vos y de repente no te sirvió? Bueno, una vez me pasó, esto es muy gracioso igual porque yo cuando, yo siempre fui como, cuando tocábamos desde muy chico con mi hermano, con Marcelo, siempre fui como el que estaba también, además de pensando en la música, pensando justamente en todas estas cosas de la performance en el escenario y de trabajar lo más profesionalmente posible y de tener, digamos, todos los sistemas funcionando lo mejor posible para que todo eso funcione
y genere la mejor música posible, ¿no? El tema es que yo, por ejemplo, hace varios años, cuando éramos más chicos, hace 10, 15 años, me acuerdo de que empecé a ver que muchos músicos profesionales, que yo me sentaba a ver o iba a ver, o incluso investigaba en internet cómo tocaban, cómo hacían, tocaban con en los auriculares, con un clic que le dicen, que es el metrónomo, vamos a decir, que te va marcando los tempos. Esto se usa para la música popular, ¿no? O sea, la música popular que generalmente se toca con bandas grandes, entonces, o cuando uno toca acompañando a un cantante, pero, por ejemplo, en la música, la guitarra académica, eso no existe, en el momento del escenario, ¿no? Sí existe en el momento del estudio, pero en el escenario no. Y en cambio, en la música popular, en algunos géneros sí, son en los auriculares, escuchar el clic, o sea, el metrónomo, en el tempo que está pautado tocar esa canción. ¿Para qué? Porque muchas veces el escenario te genera los nervios correspondientes y las ansiedades correspondientes, y uno toca más rápido de lo que tiene que tocar o toca más lento de lo que tiene que tocar. En general más rápido, para En peor. general más rápido. En Sí. general más rápido. Y en realidad eso está relacionado con la velocidad de las pulsaciones. Entonces, cuanto más pulsaciones tenés, uno siente que tiene que hacer todo más rápido. Entonces, lo que vos largabas a un tempo en tu casa, tranquilo, ahora lo largás. Y entonces, Sí. claro, bueno, se provoca un montón de posibilidades, ¿no? Bueno, para que eso no suceda justamente, en algunas bandas se utilizan los clics que le decimos. En los españoles le dicen claqueta, pero básicamente es el metrónomo sonando con un sonido ahí que te va marcando el tempo. Entonces vos nunca te vas de tempo, o por lo menos arrancás con el tempo que tiene que ser, O si te y vas, después volvés, digamos, porque tenés y si te la... vas a volver. No, y hay muchos músicos, cuando son bandas muy grandes, que prefieren escuchar en vez de a un músico específico, al click, y siguen al click, y no por ahí o sea, no sé, el bajista quiere escuchar el click y la batería, y la guitarra no le hace falta, por ejemplo, porque ya tiene sus partes. O escucha más despacio la guitarra, la voz también, y quiere escuchar el click porque su función en la banda es llevar la banda bien, sonando con el ritmo, ¿no? Pero igual, bueno, estamos hablando de procedimientos que generan una situación en la cual quizás no estás conectado tanto con la música en sí, sino con tu función arriba del escenario. Claro. Bueno, son decisiones. Yo cuando era más joven pensaba que eso te llevaba a tocar mejor y a ser más profesional. Y entonces me acuerdo que me había armado de manera muy, muy rústica, con un metrónomo, un auricular que iba derecho a mi oreja acá, a mi oído, y yo lo tenía guardado en el bolsillo. En realidad los sistemas de clics los tienen todos los músicos, si quieren, o Claro. algunos no, algunos sí. Pero en general los suelen tener varios, sobre todo el baterista, el bajista. En este caso, como yo quería probar, me subí a un escenario con un metrónomo y un auricular. Y el tema era que, fíjate cómo lo que yo digo de que hay que probarlo de antemano, porque no lo había probado y me lo imaginé funcionando. Y cuando subí al escenario, claro, yo tenía la guitarra, yo era el encargado de escuchar el tempo al que habíamos determinado tocar, y contar y largar a toda la banda. La banda después ya no tenía clic, o sea, ellos no escuchaban nada. Y yo tampoco. En realidad, mi idea era escucharlo acá. Pero no me había percatado que si yo escucho el clic y la banda escucha la banda, puede que vaya por un lado y yo esté peleándome con el Desfasado. clic que va por un lado y con Y la ellos. van, claro. Bueno, son cosas que uno, por no ensayar y por no entender, y entonces me subo al escenario, pongo el primer, que encima ya era un quilombo porque yo tenía la guitarra, el micrófono, entonces para poner eso lo tenía como acá en el bolsillo, ¿no? Entonces tenía que activar, poner el tempo que era, o sea, a veces se me caía el auricular, me lo volví a poner, y todo ese momento en el medio de antes de empezar un tema, entonces ya, Claro. ya me generaba nervios a mí, a veces no sabía si estaba poniendo el tempo que era o estaba poniéndolo más rápido, entonces ya, bueno, todo eso fue un fiasco en realidad, al punto de que cuando lograba poner el tempo y largaba la banda, yo tenía que empezar a tocar, pero no me había percatado que tenía que pausar el clic para tocar con la banda. Pero no podía porque ya estaba tocando. Bueno, esas son cosas que uno, después, obviamente, de esa experiencia, me di cuenta de dos cosas. Una, que en realidad no se hace así lo que yo quería hacer. O sea, eso fue como toda una idea mía que no funcionaba. Sino que un operador específicamente en el sonido
envía la señal a todos los que quieren tenerla y el operador opera justamente y te dice, bueno, lo pongo acá, lo corto acá, eso lo pautas de antemano. Pero después también aprendí que mucha música no necesita eso en realidad. Digo, la música que nosotros tocábamos en ese momento no la necesitaba, porque orgánicamente ya funciona cuando los músicos se conectan entre sí. No hace falta que estén siguiendo un clic. Claro, Y de esa manera aprendí que, bueno, esas dos cosas. Y más adelante, por supuesto, cuando lo quise usar o lo necesité, ya entendí el proceso claro. y el procedimiento. Pero fue todo un aprendizaje muy bueno también, porque entendí que, que tener eso en la oreja tiene sus pros y tiene sus contras, digamos. Claro. Es decir, como No, y todo. aparte hay música que hay distintos géneros y yo, por ejemplo, me imagino, ni que hablar en la música clásica, pero en la música que ustedes hacen con 2 más uno por ejemplo, hay una especie de irse para acá, irse para allá, rubatear un poco, quedarse por acá, pegarse por allá, y eso con un clic al lado todo el tiempo, me lo imagino bastante No, complejo. Claro que hay música distintos tipos de música que puede llegar a servir y que hay bandas que son más de esas que, tipo rock, que no para nunca, claro. siempre al mismo tiempo, es más para ese tipo de género, ¿no? Sí, porque depende un poco de género y depende de lo que vos querés lograr en la canción. Si vos querés que la canción sea estática en ese sentido, que no se te Claro. vaya de tempo. De todas maneras, por ejemplo, con 2 más uno después de años y años de ensayar, el click en vivo no lo usamos ni locos, pero porque logramos tener un tempo que nos gusta, digamos, ¿no? Empezar una Claro. canción a un tempo y terminarlo más o menos al mismo tempo. O si nos vamos un poco para adelante o para atrás, también es el chiste de la música que hacemos, ¿no? Y van juntos, aparte, van juntos, ¿no? Pero Claro. todas esas cosas que decís vos me disparan a charlar un poquito sobre algo que me parece esencial para todo el que quiera hacer performance musical, ¿no? Todo el que quiera tocar en vivo, sin importar el género. Y me parece que algo muy importante que hay que ir desarrollando y solo se logra jugando con barro, solo se logra con la experiencia y el entrenamiento de subir y subir y subir al palco, es el desarrollo de la cintura, de ser lo más adaptable y lo más camaleónico posible con la situación que te toque y ahí podríamos comentar algunos ejemplos, algunas experiencias. Y, por ejemplo, de mi lado, unas que me acuerdo más patente fue, por ejemplo, una vez un concierto que di que hacía demasiado frío. Y imagínate, un concierto de solista de guitarra Mm. clásica, instrumental, tocando piezas, digamos, con cierto nivel de exigencia técnica, con las manos heladas, heladas de que No, calentabas 2 horas la guitarra, calentabas 2 horas con la guitarra y no pasaba nada y toqué y la verdad es que me fue re bien, por suerte. Y lo que hice fue primero decir, bueno, vamos, como que ya está, vamos para sí, adelante. Y lo que hice por ahí, un recurso fue tratar de no tocar demasiado más lento, pero sí no irme porque a veces hay un cierto desfasaje que uno tiene de la cuestión del tempo y a veces con la situación, a veces uno está más eufórico y uno ni siquiera por nervios, me ha pasado también en conciertos que de sentir que estás como prendiéndote fuego, ¿viste? Y vos mismo te tenés que decir, bueno, pero no te vayas de tempo, relajá, como si tuvieses totalmente. adentro tuyo a alguien que te está, ¿viste? Como Sí, acomodando un sí, que poco. te está ayudando, claro. Claro, y en ese concierto me pasó que dije, bueno, voy a tocar hasta cierta velocidad que lo pueda, que sea bien controlable, ¿no? Para llevar ese concierto con las manos heladísimas, frías. Ah, Y sí, tremendo. después, otra situación que me pasó fue un concierto donde estaba todo muy iluminado. Y ahí me di cuenta de Mm, varias cosas. Lo bueno de todas estas cosas es que uno va dándose cuenta qué es mejor para una situación de concierto, principalmente para vos, subjetivamente, qué es lo claro, mejor para vos. Ahí me di cuenta que si se puede, el manejo de la luz para mí cambia demasiado la situación, porque me acuerdo que en ese concierto, en un teatro que di, la gente estaba iluminada. No es que la sí, iluminación del claro. escenario era tal que también iluminaba a la gente, no, la gente estaba con un foco. Entonces parecía que vos tenías a todos así, Sí, sí. Y enfrente tuyo y estaban.
vos veías la gente y encima había ido a hacer una pequeña girita y por ahí guitarra clásica no se estilaba mucho ahí y por ahí y la gente estaba como muy quieta. Y si vos te dejabas llevar por lo que aparentaba la gente, parecía que no le estaba gustando a nadie mi concierto. Claro, Y que claro que puede pasar, a mí me quedó algo muy, muy bueno de esto, porque claro que puede pasar que haya gente que no le esté gustando tu concierto, por supuesto, pero en el momento uno tiene que creérsela, que la estás rompiendo. Y esa es otra cosa camaleónica también, como que uno tiene que ir creyendo que lo que estás haciendo está bien y que vale la pena y gustarte, digamos, a vos antes que a otros, sí, porque te podés dejar llevar por esa. Viste que pasa mucho de que a veces, por ejemplo, los humoristas ven que se ríen todos menos uno y le agarran el ojo a ese y empiezan a hacer el show para esa persona que no se ríe, como esa mm, cuestión de no, yo necesito hacer reír a ese tipo, no me interesa el resto del teatro. ujú, Entonces, esa vez yo mientras toqué, dije, "Uy, parece que no está generando nada de esto y aparte la gente estaba muy iluminada, entonces vos veías si alguien estaba mirando, si alguien miraba para el techo, si alguien miraba el celular mientras vos estabas tocando. Entonces ahí esa es otra cuestión que me hizo entrenar esa parte más como adaptativa o camaleónica de decir, bueno, me concentro, le tengo fe a lo que estoy haciendo y me concentro en esto, en lo que está sucediendo. Después pasó que mucha gente vino a decirme que como no tenían la costumbre de ir a conciertos de música clásica, no sabían mucho cómo comportarse. Y parecía que eso era medio que lo que se estaba estilando, de que no sabían cuándo aplaudir, cuándo no, si claro, aplaudir mucho, si aplaudir poco. No quiere decir que, por supuesto, podría haber gente ahí que no le estuviese gustando nada. Pero no obstante, cuál fuera la razón, y aunque muchos vinieron a decirme, no, a mí me lo re disfruté el concierto, pero no sabía qué hacer, no sabía si podía gritar, si podía aplaudir, si no sé qué cuánto, ahí me hizo pensar, mira, qué loco, como qué bueno que está esto y este training y esa posibilidad de adaptación ante la situación. O por ejemplo, una vez que también que la luz te daba mucho calor y viste de un claro, calor que te calentaba, también me pasó. Y bueno, ah, igual, porque me parece que eso tiene que ver, más allá del training, una cuestión de predisposición psicológica. Porque a veces puede pasar de que uno espera más o menos que necesito esto y necesito aquello, necesito lo otro, que está bueno solicitarlo, pero si lo tenés, como decíamos anteriormente, si tenés esos recursos o si contás con esos recursos en el lugar donde vas a tocar, está bueno tenerlos y usarlos, ¿no? Dar provecho, pero no psicológicamente pensar que sin eso no puedes llevar adelante tu arte, porque si no parece que se tuviesen que alinear todos los planetas para que puedas dar un concierto de claro. calidad. Fíjate que está buenísimo todo lo que estás contando porque me hace pensar en dos cosas. Una en que gracias a que te pasó esto de que estaban todas las luces prendidas, entendiste que a partir de ahora los conciertos querés tener un cierto, digamos, no control, pero sí tener pensado cómo va a ser la luz, ¿no? Del escenario. Un poco lo que decíamos recién de que esos imprevistos o esas sorpresas que, bueno, que a veces te hacen pasarla un poquito mal, es lo que te va enseñando también. Es muy difícil subir a un escenario por primera vez, por segunda vez, y tener todo resuelto y sentirse espectacularmente bien. Digo, con los años se va construyendo eso, porque uno va aprendiendo, bueno, como lo que te decía recién, de que yo me quería poner un metrónomo acá y escuchar, y todo el desarrollo de eso no era tan fácil como yo pensaba, o quizás no era que no era fácil, sino que no era como yo pensaba que había que hacerlo. Y me enseñó esa situación cómo era de verdad. Y eso por un lado, yo creo que está buenísimo. Las cosas, esos imprevistos, esas sorpresas que a veces te hacen sufrir un poco, te enseñan para la próxima por dónde ir. Y después lo que decías, que me parece muy interesante, sobre el tema de sentir que quizás o estás tocando lento o estás tocando rápido o que deberías tocar con más fuerza o que deberías porque sentís que la gente todavía no reacciona o lo que sea. Yo creo que ahí hay un gran, pero gran aprendizaje de años, lleva muchos años en los músicos, que tiene que ver con la performance del músico, que es entender que vos estás trabajando con algo que está dentro tuyo, que está pasando por vos y que estás transmitiendo a la gente. Ese es el proceso, digamos, ¿no? O sea, viene, como me hace acordar a Luis Salinas, porque Luis Salinas dice, si vos no te emocionás, la gente no se va a emocionar. Entonces,
Si uno no está realmente conectado y no pasa por vos y realmente no te estás divirtiendo, no lo estás disfrutando, es difícil que a la gente le pase también. Pero cuando sí pasa, hay como un feedback interesante en que la gente también te retroalimenta a vos con eso. Entonces, no es fácil lograr eso, pero es importante ser, no cebarse, digamos, y controlarse para lograrlo. Yo me acuerdo con Marcelo y Ariel siempre decimos cuando jodemos con salir a tocar y jodemos con una anécdota que fuimos y vimos de un concierto fuimos a verlo a Richard Bona, un bajista impresionante, que nos sorprendió su banda. Él vino con una banda que se llama Mandicán Cubano, que era como una banda así media cubana que él armó para tocar justamente música cubana con influencias del jazz. Y cuando lo fuimos a ver, no sé por qué sentíamos o nos imaginábamos que iba a ser una banda que, por la música, que iba a explotar todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, hubo momentos, o sea, casi el 90% del show fue tan controlado, esa energía fue tan controlada de ellos, de los músicos, que lograron, justamente cuando querían explotar, que realmente la gente lo sienta mucho y cuando querían mantener, que la gente lo entienda. Y lograron que la gente siga esas sensaciones que ellos estaban manejando en el escenario. Y yo siempre, de ahí nos quedó como en la cabeza, salgamos a tocar a lo Bona, decimos, ¿no? Por Bona, por Richard Bona, porque es una sensación, o sea, fue un concierto en donde demostraron el profesionalismo y la performance a tal nivel de salir a tocar algo que realmente es con mucha energía, pero muy controladamente, controlando las dinámicas, controlando los tempos, controlando todo. O sea, ellos estaban en la música, pero al mismo tiempo había una parte de ellos que estaba, como decías vos, ¿no? Que te estaba diciendo, tranqui, no te apures para llegar al final, que no te gane la ansiedad para hacer tal tema, deja que el concierto desarrolle como es, si lo ensayaste así, hacelo así. Y yo sé que hay muchas veces que los músicos arriba del escenario improvisamos, decimos, no, yo siento que esta canción no va ahora, o que este tema del repertorio tendría que ir al final y no ahora. Está bien, yo creo que hay veces que hay que hacerle caso a eso. Pero muchas veces uno, por la ansiedad que maneja en el momento, piensa que eso que ya preparó no funciona en el momento del vivo. Y muchas veces uno está equivocado, porque realmente sí funciona. Digo, hay que creer en el ensayo, hay que creer en lo que uno preparó previamente y hacerlo tal cual estaba. Si después de eso vos sentís que no fue lo mejor, podés probar en algún concierto y si sentís que estás muy conectado y también si sentís que te queda más cómodo cambiar algo, cambiarlo. Porque lo que nunca hay que perder para mí es el eje de uno mismo, o sea, el disfrute del escenario, del tocar en vivo y la comodidad que uno puede generarse a sí mismo. Si uno está incómodo, puede cambiar algo. Pero también que la incomodidad no surja de una ansiedad por pensar que no está funcionando el concierto. Y en realidad el concierto quizás está funcionando. A mí me ha pasado de ir a tocar a Austria, por ejemplo, el público austríaco es un público también súper quieto, relajado, que te escucha hasta el final de la obra, todo, hasta el silencio que viene después. Y es un público al cual yo me fui acostumbrando, porque en los viajes que hice, porque cuando tocas en Argentina, ni terminaste el último acorde y si a la gente le gustó, te aplauden arriba y está buenísimo, esa euforia nos encanta a los latinoamericanos. Pero en los europeos son distintos. Ellos escuchan el último acorde y escuchan cómo se termina el último acorde y dejan un silencio para que el músico realmente te mire y te dé el ok para que aplaudas. Y todo eso, vos pensás que, vos primero, sin conocer, pensás quizá que no le está gustando a nadie, pero no es así. Muy parecido a lo que vos estabas contando, ¿no? Claro, eso está buenísimo también, ir viendo y teniendo la experiencia, y eso sí que no te la puede contar nadie de los distintos públicos, ¿no? Ya sea Sí. el público más controlado, el público más eufórico. Me acuerdo que hubo la vez que hicimos un concierto donde tuve el enorme regalo de compartir palco con Juan Falú, ese público era un público que te hacía creer que vos eras increíble. Era tipo, ¡guau! Un poco más y tiraban sillas, ¿viste?
Sí, para arriba del escenario más o menos, y después tenés otros públicos, tenés públicos donde la gente sigue hablando, tenés de todo, y justamente esa cintura está muy interesante tenerla y justamente creer en lo que estás haciendo. Pero, claro, y quitando tal vez un poquito de romanticismo, aunque yo pienso igual que vos realmente, y pienso que, que lo veo bastante imposible que suceda de que si vos no estás ahí disfrutando de eso que está pasando bien, escuchando vos la música, el presente de la música y cantando junto, tocando para vos también, aunque suene un poco romántico, me resulta bastante difícil imaginar que el público sí pueda llegar a sentir algo y lo más importante y por lo cual hacemos lo que hacemos, si no nos dedicaríamos solo a grabar, es que el público sienta algo, ¿no? Pero no obstante, cuando sí pasa que uno se puede perder o se puede ir, y me ha pasado tocando, está bueno también entrenar un poco esas cosas para saber volver o decir, bueno, sí. ahí por ejemplo estoy súper concentrado, estoy escuchando y de repente te pones a pensar en que mañana sale del colectivo para ir para otro concierto mientras estás ahí haciendo un mordente, ¿viste? Y Sí. de ahí dices, bueno, ahí recurrís un poco a la memoria Mm. técnica, a la memoria muscular, a la memoria de la pieza, a la melodía, al oído y volvés. O si no, o si realmente te perdés, pienso yo, no son, y me resulta importante decir que acá nunca estamos hablando desde un lugar de receta para tener conciertos asegurados y exitosos, llámanos, ni por decir ninguna verdad absoluta, sino para contar nuestras recetas o lo que a nosotros nos sirve, nos ha servido. Y desde mi experiencia me ha pasado eso y de decir, bueno, hasta inclusive inventás una parte porque la performance justamente es toda una performance que uno hace hay un poco de teatro ahí, no quiere decir que sea falso, ni ahí, No, 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 no. pero es la parte de lo que hablabas vos, de la postura de un músico profesional que hace una performance, entonces tocas y haces una obra de teatro también, que tipo, show must go on, el concierto Sí. tiene que continuar, entonces eh, en tu cara, vos por ahí dices, ay, ¿qué venía acá, por favor? Que no me acuerdo, pero en tu cara es tipo, oh, estoy pasando la bomba Olvidad. en esta semicorchea, Sí, ¿viste? a Y mí me ahí ha creo que... pasado, ¿Mm? perdón, a mí me ha pasado de todo en el escenario prácticamente ya. O sea, se ha cortado la luz en el concierto, se ha cortado el sonido. Te has olvidado de eh, un capotraste, también, ¿te sí, acordás? vos estuviste en ese. Que encima lo dejé en el camarín, ni siquiera lo tenía cerca. Claro. Creo que me lo Bueno, contaste, una cosa así fue. Me ah, parece que yo no estuve que fue me lo contaste. así. Claro, yo empezaba y sin eso no podía empezar a tocar. Y bueno, entonces tuve que frenar todo. Pero también a veces esos errores rompen un poco el hielo, ¿no? Sí, Eh, sí. Muchas veces, yo lo vi a Gerardo Gandini en vivo tener una situación que fue tremenda, porque yo fui a ver al concierto, no me acuerdo ahora con qué orquesta estaba, pero estábamos en el Coliseo y, y el tipo en un momento, no sé por qué, toca una obra y él medio que tocaba y dirigía, ¿sí? Porque era una cosa así, y de golpe dice, los mira a los músicos y le hace no sé qué seña y empieza a tocar una intro y yo veo que los músicos se empiezan a como desacomodar, pero te juro que es re loco ver una orquesta que se para uno, se va a otro acá. O sea, el contrabajista que estaba detrás de todo tuvo que agarrar el contrabajo, abrir como una línea entre todos los músicos y ir hacia adelante al lado del piano de Gandini y todo imprevisto y todos se miraban y nadie entendía nada que estaba pasando. Y Gandini acá sin mirar nada tocando la introducción de la obra. Y de golpe lo ve al contrabajista que estaba al lado, todo transpirado, porque le costó como 10 minutos hacer el movimiento de pasarse de atrás de todo al lado del piano adelante. Y Gandini lo mira y se da cuenta que estaba toda la orquesta como descolocada y frena todo y se para y dice, disculpen, así, a todo el escenario, disculpen, me confundí, no era esta la obra que teníamos que tocar ahora, esta venía después. Claro, era una obra que era como para cerrar, en la cual después del intermedio iban a reacomodar la orquesta y el contrabajista iba a hacer un solo con el pianista adelante. Como, como Gandini empezó a tocarla, el contrabajista tuvo que hacer todo el movimiento sin ayuda de nadie
y a desarmar todo el escenario para llegar al lado para poder tocar el solo de él. Porque el director ya dijo, se toca esto. Y en realidad se había confundido Gandini. Y Gandini, bueno, frenó todo y dijo, no es que ya al verlo al tipo ahí dijo, uy, me confundí, bueno, sigo. No, frenó todo, dijo, disculpen, y ahí se largaron todos a reír, fue como desconstructuró todo, y me acuerdo que el contrabajista sacó un pañuelo y se limpió y se reía, y bueno, y entonces dijeron, vamos a hacer un receso de 5 minutos a reacomodar todo, y fue como que todos sentimos que estaba todo bien, ¿no? O sea, que Gandini paró un concierto y dijo, yo me confundí y estaba todo bien, o sea, digo, si a él le pasa y si le ha pasado a tantos maestros, a mí me ha pasado. Contá un poquito Sí, de experiencias pues, así, si querés que te hayan pasado de decir, me sí, pasó esto donde tuve que bueno, hacer... uno de los únicos conciertos que di guitarra clásica, el primero que hice así como importante ahí en el Museo Fernández Blanco, importante digamos en el sentido que para mí era muy Sí, sí. importante, Tocar eh, ahí es muy lindo aparte, tocar ahí es es muy muy lindo. lindo. En ese, bueno, sí, arrancó una obra y frené porque no la había arrancado como me gustaba. Y le dije, disculpen, voy a volver a Me empezar. Y acuerdo, creo que empecé. era una de Brower. Probablemente, sí. Y, y una vez se pone muy nervioso cuando hace eso. Porque encima, mientras estás tocando y vos sabés que ya o te estás confundiendo o lo que sea, decís, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Freno? Todo eso pasa en milisegundos. Y yo creo que hay que ser humano y parar. Para mí fue mi situación, y si no, la que decías del capotraste que me lo olvidé, también frené todo y dije, ahora me van a disculpar porque me acabo de algo muy importante. Yo me lo tomo así un poco a veces con humor Claro, y la gente se rió y me fui a buscarlo al camarín, entonces todo frenó y mientras tanto mis compañeros hablaban, hacían tiempo. Cosas que uno no está pensando que van a pasar, porque uno hace todo para que no pase eso. claro. Pero si Sí, sí. pasa, bueno, usalo a tu favor. Digamos. A veces Eso, eso sí. descomprime y cuando te sentás de nuevo ya sentí que la gente se está riendo y está como desde otro lugar y bueno, ahora ya está, a disfrutar. Digamos. Claro, eso es parte también de tener ese juego de cintura, de intentar usar tu favor. A ver, puede pasar de que no funcione bien, puede pasar de que no resulte, que se te escape, hasta que te quedes un poco triste en alguna situación Sí, con el resultado final. Digo esto, pero también está bueno decir esta parte. Puede resultar que para vos sea malo, pero en general intentar por lo menos tirar para eso. Yo me acuerdo que hace poco vi un video de una cantante de lírica que estaba cantando algo con la ópera y ella tenía que hacerte una performance con un abanico. Y el abanico medio que no le abría, después se le rompió y estaba cantando, no sé qué, y se le cae un pedazo y se empezó a matar de la risa ella. Y se empezó a matar de la risa todo el público, ¿viste? De claro, que se le había hecho bolsa el abanico. Interesante por eso eso. también. Yo pienso que hay que usar a su favor, a favor de uno eso. El escenario puede pasar de todo, literalmente pueden pasar muchas cosas. Incluso me acuerdo que en conciertos míos se ha descompuesto alguien del público y se prenden todas las luces y bueno, y tenés que frenar todo, tenés que pedir Claro, que por favor haya calma. También el sonido, que no me ande, está todo probado, todo chequeado y de golpe cuando hago la primera nota no funciona nada. Yo he tocado, por ejemplo, en escenario, el de Cosquín, por ejemplo, que es un escenario muy importante para la música argentina o la música latinoamericana, ¿no? Y para los músicos que venimos de folclore. Y me he subido a tocar después de haber probado sonido y que no me ande nada. O sea, de no escuchar mi monitor directamente y no escuchar mi guitarra. Y tocar prácticamente todo el concierto así, sí, sonriendo y haciendo como que no pasaba nada. claro. No pasa nada. Mirándolos, claro, mirándolos a mis compañeros diciéndole, no escucho nada, pero toquemos. También para eso sirve el ensayo, ¿no? Porque Claro. el ensayo me hizo estar firme. Eh, Me acuerdo que en ese concierto, al final, a los últimos dos temas, vuelve el sonido, se arregla. Pero a veces son festivales, en mi caso, festivales que no podés parar todo, porque si vos parás todo, Claro, se te van 10 minutos y esos 10 minutos ya no te lo devuelve nadie. A claro. veces hay que parar, ojo, yo no digo no, lo he visto a Falú parar todo y decir, no, arreglemos esto y después sigo. Ah, Y me parece espectacular. sí. También, Pero hay qué que sé ser yo. Falú. Claro, bueno, hay veces Claro. yo creo Claro, que todos depende los de la artistas, circunstancia también, depende también de cómo es cada persona y depende, porque por ejemplo en Cosquín tocaban ustedes, después otra atrás y otra atrás y otra atrás y sí, otra atrás. En cambio, si es un concierto de 2+1, por ejemplo, un concierto Hugo de no, la Mena claro, solista, tenés también tu espacio para decir, bueno, tu espacio, claro. ah,
hay veces en los festivales como esos, sí, frenar todo, yo creo que uno avisa y dice, che, algo no me anda, y bueno, los técnicos vienen a encargarse y vos seguís tocando, aunque no escuches nada, seguís en lo que puedas. eh, pero literalmente hay veces que hay que frenar todo y no pasa nada, digo, Claro. es la Bueno, vida misma, o sea. y eso, justamente eso de la vida misma, es lo que se concatena con lo que decíamos de naturalizar y de llevar a un lugar terrenal la situación del concierto. Porque es tu trabajo que te apasiona, que lo amás, pero es tu trabajo. Entonces, tiene que tener esa normalidad de la cotidianidad del trabajo. Entonces, tiene que ver con eso. Y quería hablar un poquito de otra cuestión más, que es de la preparación. Me resulta interesante ver y me resulta curioso también ver cómo trabajas vos, de la preparación mental principalmente previa al concierto, la situación inminente al concierto. ¿Cómo vos, por ejemplo, trabajas eso? Bien. Yo fui cambiando, digamos, a lo largo ¿O cómo fueron esas etapas, de mis digamos? tiempos. Fui cambiando porque fui como, bueno, buscando la forma. Además, en cierto sentido, dependía mucho de si cantaba o no cantaba, por ejemplo, porque cantar y tocar es una cosa, tocar solamente es otra. Eh, la voz se tiene que llegar al escenario de una manera, como, digamos, descansada. Hay un montón de factores, ¿no? Pero en mi caso particular, bueno, yo tengo algunas cosas que yo sé que que en el escenario tiene que estar como yo quiero, porque si no, no, ya arranco mal, digamos. Y esas cosas yo ya las tengo pautadas con el técnico del escenario, o lo que sea, o voy yo y me encargo de que esté. Por ejemplo, mi micrófono para cantar nunca lo vas a ver, o muy pocas veces lo vas a ver, el pie del micrófono enfrente mío. En general yo hago que el micrófono Sí, de esté lado. Ujú. hacia un lado, al lado derecho. Por ejemplo, a Marcelo eso le da lo mismo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo veo a él y a él le da lo mismo, que esté así o que esté así. Pero a mí no. A mí tener algo adelante mío, me, me- como si fuera que me obstaculiza el llegarle al público, o algo que a mí se me da así. Entonces yo directamente acomodo de esa manera el micrófono. Tema de los monitores también, de alguna manera los ubico donde más me gustan. En general, yo en el escenario con 2 más 1 suelo mirar mucho hacia aquel lado, entonces porque lo tengo a Marcelo y lo tengo a Ariel. Entonces, Claro. si mi monitor, Tus fotos en general son con ese sí, perfil. si mi monitor está de este lado, por ejemplo acá, si yo estoy cantando, escucho perfecto, pero si yo hago así, ya casi el monitor me da acá, digamos, el sonido. Entonces yo mi monitoreo lo pongo ahí. O sea, ¿para qué? Para que si estoy cantando me dé de este lado, pero si estoy mirando para allá me dé a esta oreja. Ujú. Lo ideal es tener 2 monitores, entonces te encerras ahí. Esas son cosas que yo ya aprendí, pero las aprendí en base a que también a veces me faltaron o no las tuve y ahí dije, qué incómodo toqué. ¿Entendés? Entonces ya a partir de eso dije, no, todo esto de alguna manera lo quiero tener así. También donde estaba el agua en el escenario, siempre, la cantidad de veces que yo entré al escenario y pateé la botella de agua y tiré agua por todos lados, no, no sabes. Y lo peor es que Marcelo ya me jodía porque me decía, ojo, no vas a patear el agua. No, 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 si lo dejé, no sé qué. Y cuando entraba Pum. riéndome, la gente aplaudía, pum, pateaba. Pero ya para mí, ya en ese momento ya era gracioso porque los chicos me miraban y se reían y decíamos, ya está. Yo empecé así, pero nada, en esos detalles uno ya digamos, se prepara para el escenario. Y después en una cuestión más personal, digamos, más antes de un escenario, yo siento que la ansiedad, digamos, siempre va a estar. Muchas veces la gente te pregunta, ¿seguís teniendo nervios? Sí, a ver, no sé si son nervios o es una ansiedad por salir a tocar, que creo que es lo que va. Y he tenido situaciones en donde en el camarín con amigos y con mi grupo hemos estado riéndonos de un montón de cosas, disfrutando así la previa y está todo muy bueno. Y hay veces que llegaba más, no sé, más zen y me sentaba o me encerraba solo. No te digo que meditaba, pero me quedaba un poco en silencio, vocalizaba un poco, relajaba el cuerpo. Y eso lo hacía porque había conciertos que realmente había mucha exigencia para mí, desde lo vocal, desde lo tocar, desde la dirección, desde toda la energía, y sentía que a veces tenía que entrar de esa manera. Eh, Particularmente trato de entrar de esa manera, pero ya últimamente no le presto tanta atención, sino que trato de disfrutar, porque también uno se pone a veces tiene que ser de una manera,
cuando por algún motivo no es de esa manera, pensás que vas a entrar con el pie izquierdo. Entonces yo ya directamente me relajo y todo, pero disfruto. Si viene un amigo, un músico amigo y me dice, me empieza a hablar de algo que no tiene que ver con el concierto, Pero no le tiras un zapatazo en la cara, le dices no, andate. no, no le cierro la puerta, le digo, Claro, estoy meditando, no. claro, Le digo, lo charlo, qué sé yo. Trato de que eso fluya naturalmente y que me vaya encontrando con la situación del contexto real. Pero por supuesto, hay veces que uno quiere realmente estar tranquilo y está buenísimo cuando uno puede estar tranquilo antes de subir al escenario porque tenés que entrar en un modo que sea el que después te permita conectarte con la música rápidamente, ¿no? claro, obviamente. Es, para mí es re importante que cada uno pueda entender qué es lo que necesita uno antes de salir al escenario. Es muy importante eso. Tal igual, para mí es súper importante justamente lo que decís vos, ¿no? Súper importante hacer esta receta, sino súper importante conocer lo que sirve para uno. A mí me pasó últimamente, en los últimos tiempos de concierto, al principio era más, bueno, más que nada calentar mucho los dedos y Mm. estar lo más relajado posible. Lo que yo encontré últimamente que me gustó más y siento que me sirvió más es entrar en una especie de, yo creo que puede ser inclusive una especie de meditación previa. Pues viste, lo mío es muy como, estás vos solo, viste, y Sí. es distinto. No quiere decir ni es ni más ni menos difícil que lo tuyo, para No, nada. no, no, pero es otra cosa, Creo sí. que es distinto, viste, entras y arrancás solo, digamos, nadie habla, viste. Entonces, hay dos cosas. Un lado, desde mi individualidad, a mí me gusta una hora antes ya ir sintiendo que el concierto ya empezó a suceder. Una hora antes del concierto, y esto lo aprendí inclusive como escuchando como consejo de un gran maestro de acá de Brasil, que se llama Fabio Zanón, que él comentó algo por el estilo y dije, "Ah, me resulta que tiene mucho sentido". No por copiarle a él, dije, voy a ver qué pasa conmigo. O había hecho algo parecido, pero lo experimenté y me encontré con que era algo que me estaba gustando mucho, esa manera de conexión. Y no solo, creo que él había comentado algo de que, bueno, que no le gustaba que una hora antes tengan contacto con él, ¿no? Pero yo particularmente ya fui tipo una hora antes, desconecto mi celular, apago y empiezo a agarrar la guitarra, pero no con solo ese afán de calentar los dedos, calentar, sino como de conectarme con el instrumento, con los sonidos y con mi respiración. Como que me relajo y empiezo a respirar muy lentamente, casi una especie de meditación y buscando que ahí no sería tan meditativo, no buscando no pensar en nada, sino sintiendo ya el concierto, que ya empezó, y Claro. sintiendo ya cómo va a ser, como, sin tratar de hacer futurología, sintiendo que, bueno, dentro de poco voy a ir a subirme a un escenario donde va a haber gente escuchando, donde voy a sentarme a disfrutar de lo lindo que es esto que quiero tanto hacer, que por algo uno trabaja tanto, no sé qué. Pero más que nada hacer ese ejercicio de ya, para mí el concierto empezó ya una hora antes y me desconecto de todo y sí, la verdad que si pasa está todo bien, pero prefiero ya no entrar en contacto mucho con nadie hasta mi momento de subir al escenario, si es que se puede. Yo sentí y siento que esa sensación de sentir que empieza antes a mí me ayuda mucho, porque ya entras como sintonizado. Y después, por otro lado, a mí me gusta mucho romper el hielo con el público, si puedo. Más que encima en lo mío, es muy rígido, tal vez el mundo de la música clásica, tal vez es como un poco más rígido en ese sentido, y a mí me gusta siempre hablar con el público, siempre hablo con el público. A Claro. veces tiro, en general tiro algún chiste o alguna cosa así que tiene más que ver con mi personalidad, no es que creo un papel ahí. Vos me conocés, sabés cómo soy. Sí. Tiene su riesgo porque puede ser que tu chiste no le cause risa a nadie, pero sin llegar a ser una parodia, trato de generar una situación como de calidez con el público. Inclusive Yo hasta creo hacer una que, pregunta o alguna cosa así. Esas cosas a mí, y vuelvo a decir, no es una receta de absoluta, sino que a mí esas dos cosas en las experiencias de prácticamente que empecé a tocar así para los demás, 10 años, eh, em, hoy llega hasta acá, tal vez dentro de unos años, como decís vos, tampoco es ser muy como
categórico, ¿viste? Esto va a ser hasta el fin de mis días, va a ser así, capaz dentro de unos años me empieza a servir otra cosa, como dijiste, ahora ya no le doy tanta bola a X cosa. Hoy, en mi experiencia, me sirve eso a mí y me gusta. Sí. Yo creo que está bueno eso porque creo que cada uno tiene que encontrar su forma de encontrarse con uno mismo, porque para mí lo más importante es ser uno mismo en el escenario, justamente lo que decías, ¿no? De que rompes el hielo por ahí charlando con la gente. A mí me pasa lo mismo, yo soy igual, o sea, no, es muy difícil que yo entre a un escenario y toque, no sé, la mitad del concierto sin decir, sin hablar con la gente, sin tener un... Que no necesariamente, por ejemplo, Marcelo es distinto en ese sentido, él se sienta a tocar la guitarra y por ahí su conexión es con el instrumento y está buenísimo. Claro. Y la Pero gente, no la deja gente de ser ve, lo mismo, porque Marcelo es él, haciendo eso también es por él, y eso, vos sos por vos. eso, yo Claro, creo que cada uno tiene que encontrar su manera, ¿viste? O sea, que encontrar su manera y respetar que sos así, digamos, ¿no? No tratar de cambiar porque pensás que eso no va o porque lo que sea. Eh, a ver, hay músicos, no sé, Paco de Lucía creo que tocaba, no sé si no se sentaba 3 horas antes del show en el escenario a tocar, pero casi 3 horas tocando, tipo, ¿eh? ¿cómo tenía energía después para tocar? Porque él decía, él sentía que él tenía que venir tocando y en el mismo lugar donde iba a tocar, Claro, no mirá en el vos. camarín. Entonces, 3 horas tocaba, o sea, él tocaba a las 9 de la noche, bueno, ya estaba a las 5 de la tarde ahí, tocando, tocando, tocando en el escenario hasta las 8 y pico, se iba al camarín, descansaba, que creo que seguía tocando y subía a tocar. Bueno, así también tocaba el tipo, ¿no? O sea, Claro, sí, sí. claro, llegaba al escenario y estaba como si fuera que, no sé, en una máquina que no paraba. Claro. Ahora, Metallica tiene, por ejemplo, prácticamente hace un concierto antes de hacer el concierto. Sube al escenario y tocan todo el concierto. Se van al camarín y a la media hora salen y tocan todo el concierto Claro. público. Porque yo eso lo entiendo porque yo alguna vez lo he hecho, no a ese nivel, pero he tocado pruebas de sonido bastante largas y después de un rato vos sentís que cuando salís al escenario ya estuviste ahí, ya viviste esa situación y ahora ya la disfrutás desde un lugar Mm, distinto. Porque claro, mira ya vos. estuviste tocando, ya la disfrutaste, ya hiciste, escuchaste el sonido, ya entendiste el espacio del escenario, todo. Pat Metheny, por ejemplo, Pat Metheny dice que no come nada en todo el día hasta después del concierto. Yo sí, ¿por qué? No sé, dice que él toca mejor cuando no come. Mira Así. vos. O sea, son cosas de cada uno. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera de salir al escenario y estar cómodo y ser uno, digamos. Claro. Así que sí, es un poco eso. Qué bueno, che. Bueno, amigo, te agradezco un montón. Siento que, bueno, como pasa mucho, ¿no? Pero sé que con vos se pueden hablar de muchísimas cosas y aprender de muchísimas cosas por todas tus características y por todo tu bagaje. Así que los temas no se agotarían en ningún momento y ojalá tenerte acá en este espacio que estoy haciendo con mucho, que estamos haciendo, ¿no? Junto con todos los invitados, con mucho cariño, porque seguramente hay muchísimo más para aprender de vos y de todas tus experiencias, más que Gracias. seguro. Así que quiero agradecerte un montón. Espero que te hayas sentido bien, te hayas sentido cómodo. Creo que estuvo buena, interesante la charla. Y realmente para mí es un verdadero honor y un placer que estés acá en este podcast. Un placer, el placer es mío, Lauti. La verdad que yo agradezco mucho tu invitación, de nuevo te lo digo. Me encanta la charla, me encanta que haya sido así, descontracturada, que podamos contar experiencias, tanto las tuyas, valiosísimas también, como las que yo trato de aportar. Y sobre todo que para el que esté escuchando, si pudimos darle una mano sobre lo que estábamos hablando, si bien yo lo que decíamos, ¿no? Las experiencias cada uno las tiene que desarrollar por sí solo, digamos. A veces escuchar a alguien que le ha pasado algo parecido o que le ha pasado algo que todavía a vos no te pasó, te da una mano para decir, bueno, voy a estar atento o voy a ir por ahí. Eh, Así que te agradezco muchísimo, está buenísimo este espacio. Creo que suma muchísimo tener un lugar donde escuchar experiencias y reflexiones de los músicos, porque,
porque muchas veces hay muchísimas cosas que no se saben sobre el músico, porque solamente se ve quizás la parte del concierto, del vivo o de la grabación ya terminada, pero todos los procesos a veces no se conocen y están buenísimos poder compartirlos para que entre todos nos sintamos también más acompañados con este oficio tan hermoso que nos toca. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima cuando quieras. Me alegra un montón y justamente todo lo que decís es la intención de este espacio, porque siempre se ve como el producto final y yo pensé a mí me gustaría escuchar a la gente que admiro, qué pasa, qué pasa en la vida de ellos y justamente el objetivo es justamente mostrar que uno no está solo, que le pasa a todos. Y por ejemplo, teniendo la enorme fortuna de ser amigo tuyo, yo sigo descubriendo un montón de cosas súper interesantes que haces, por las que pasaste, de las que aprendo. Y digo, qué fortuna la mía. Bueno, vamos a darle a otras personas esta fortuna de escuchar y aprender de gente como vos. Bueno, muchas gracias, Lauti, la verdad que un placer. Aprovecho para decirle a la gente que esté escuchando, que por ahí no conocía lo que hacía, que me puede seguir en las redes. Acá abro el espacio chivo publicitario, que me Adelante. puede seguir en las redes, ahí en Instagram, @hugo.dellamea con doble L. Y en YouTube, y bueno, cosas del trío de 2 más 1, las cosas que vengo haciendo. Y por supuesto también seguir todo el trabajo que estás haciendo vos, Lauti, que está buenísimo, que yo te vengo siguiendo hace bastante. Te felicito por eso, te felicito porque cada vez que charlamos estás en un proyecto nuevo y eso también demuestra lo apasionado que sos y lo laborioso que sos de este arte que es la música, ¿no? Así que felicitaciones por eso. Te agradezco un montón, amigo. Gracias por lo que me toca. Tus palabras me honran sobremanera. Y si estás escuchando, me ganó de antemano Hugo, pero por supuesto que iba a dejar y voy a dejar todos los datos de él. Si estás en Spotify, te voy a dejar el link para que vayas al video en YouTube y veas ahí todos los links que voy a dejarte de Hugo. Si estás en YouTube, acércate a la descripción del video y te voy a linkear todo el contenido y toda la información de Hugo para que sin lugar a dudas vayas sin pensarlo, porque si no lo conociste hasta ahora te estás perdiendo de un gran artista argentino y también escuchá al trío 2 más 1 que son impresionantes. Gracias por escucharnos hasta acá, gracias por bancarnos. Este es un proyecto que estamos haciendo, que estoy haciendo con mucho cariño, se llama Reflexiones de un músico, con la idea de compartir un poco del detrás de cámara de la vida del músico profesional. Así que siempre, si vos pensás que esto puede aportar algo que es de valor, siempre vas a ayudar escuchando, compartiendo si querés, siguiéndonos si querés. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y nos vemos en el próximo capítulo.